¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Estados Unidos en la que ya habíamos visto cómo se va desarrollando todo este rompecabezas en la formación del expansionismo de Estados Unidos, en la que en la venta de Alaska por 1.530.760 van a vender Alaska los rusos y va a pasar a poder de Estados Unidos, en la que aquí vamos viendo cómo se va a ir haciendo toda esta historia en la, pues se puede decir, descubrimiento de lo que sería eh, el ciber, lo que más adelante sería Siberia, formándose los conatos. Existía pues realmente un paso de más de 90 kilómetros de mar entre lado a lado y que unía, pues se puede decir, tanto a Siberia, que pertenecía a Rusia, con lo que sería Alaska. Toda esta situación en la que vamos viendo cómo eh, pues toda esta eh, situación en la que van a estar relacionados los mongoles, que ya habíamos platicado de toda esa república de Tartaria y de esos arcos de Tartar, que los rusos lo conocen como los tártaros, y que va a ir haciendo ese expansionismo. También estuvimos viendo cómo se va a relacionar lo que sería el gran juego, en lo que había esa intención de los dominios de Asia Central con lo que estaba relacionado tanto Rusia con la Gran Bretaña. Toda esta situación que hemos ido plasmando a través de todo eso y que hemos visto pues la grandeza de Rusia, que realmente pues compartía, se puede decir, la sexta parte de la tierra, y que estaba pues todos esos conflictos tanto con los turcos otomanos en todo lo que sería todos los contornos de Estambul, ese apoyo que van a dar los ingleses a los turcos y aquel control político en lo que se va a ir desarrollando Alaska en esa comunicación con Siberia y Rusia. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo Alaska va a formar en 1959 la 49 estrella de Estados Unidos, y que va a ir haciendo pues todo ese complejo en lo que nosotros vimos cómo estaban todos los zares, las misiones, los cazadores y toda ese pues poblaciones espirituales que tenía Alaska en concepto de los espíritus del cuervo, Cessna en espíritu del agua, y que van a ir haciendo una cosmovisión de la forma de pensar en cuestión de los habitantes de Alaska. Todas estas tribus de grupos en los Alectunos, los siervos, los citabascos y todas sus tradiciones de el lobo, en la que algo importante que se iba desarrollando cuando empezamos a ver pues cómo va entrando la literatura a través de estos escritores, y vamos a tener pues una visión pues de lo que sería Alaska en el desarrollo de la novela escrita por el estadounidense Jack London, que inicialmente apareció por entregar la revista Austin y fue publicada. Estamos hablando de Colmillo Blanco. Este libro en el que trata, es una novela pues complementaria, así como un reflejo temático de la llamada de los salvajes, la obra más conocida de London, que trata sobre un perro doméstico, mostrando que debe hacer uso de pues ese salvaje pues instinto ancestral para sobrevivir
y prosperar en los bosques de Alaska. Colmillo Blanco, que es en esta historia de acción animal, tanto como la de Jack y gran parte de la película está dedicada pues a la acción animal de Colmillo Blanco, que es interpretada por Jed, un híbrido mitad lobo y mitad perro, que a lo largo de la película y del libro se utilizan lobos de raza pura e híbridos. Colmillo Blanco va a tener pues esas características en las que el autor Jack London, ambientada pues en su vida agreste y salvaje en una frontera que trasciende pues su mero características físicas para convertirse en una encarnación de los conflictos tanto en la naturaleza y el ser humano alienado en ella. Colmillo Blanco es una de las obras más célebres de Jack London, que va a tener pues toda esta situación. Toda pues se puede decir la historia de Colmillo Blanco va a sobrevivir como resultado de pues todas esas situaciones en las que pues se va representando como un cachorro que es engendrado por el perro pastor collie y que va a tener pues eh, en cierta forma reflejando ese salvajismo de esa naturaleza. Colmillo Blanco, como comentamos, la novela estadounidense de Jack London, eh, sobre en viaje de un perro lobo salvaje hacia la domesticación en el territorio de Yukon y los territorios norestes, pues durante todo lo que sería, que habíamos estado hablando de la fiebre del oro de Klondike en la década de 1890, publicada por primera vez por entregas de la revista Octin entre mayo y octubre de 1906. Se va a publicar en forma de libro en octubre de 1906. Es una novela complementaria y es un espejo, se puede decir, temático de una de las obras más conocidas de London, La llamada de lo salvaje, en 1903, que trata sobre ese perro domesticado secuestrado que abraza su ascendencia salvaje para pues poder sobrevivir y prosperar y tener esa eh, poder sobrevivir y prosperar en todo lo que sería esa naturaleza salvaje que era Alaska. Aquí vamos viendo cómo a través del tiempo va a irse marcando pues ya conceptos en los que habían ideas acerca del mundo, en lo que ya se hablaba de la evolución, del socialismo, de la búsqueda del oro y de los vagabundos y escritores. Aquí se manejan toda esta situación de Jack London, en la que vamos viendo cómo se va manejando, pues, querer salvar toda esa fauna de animales, los caribús, en querer salvar esas manadas y poder pasar por todos esos soliductos sin dañar a estas manadas. Aquí vamos viendo cómo este va a tener, pues, se puede decir, consecuencias, pues, muy importantes, porque aquí vamos a empezar a ver todas esas situaciones que van a tener, pues, se puede decir, esas justificaciones. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando del Comodoro Matthews Perry, que llega a Japón en 1853, específicamente el 8 de julio?
Su llegada pues se fue un evento histórico marcando pues así el inicio en las relaciones comerciales y diplomáticas entre Japón y el mundo occidental. Toda esta situación, después de más de 2 siglos de aislamiento, Perry lideró una flota de 4 barcos de guerra en la bahía de Tokio buscando abrir los puertos japoneses al comercio estadounidense. Toda esta situación en la que se va a ir marcando situaciones, pues en realidad de poder entablar esa situación geopolítica y pues poder manejar todas las teorías que, como hemos comentado, se platicaban ya en esa época. Perry, que fue enviado por el presidente estadounidense Millard Fillmore para forzar a Japón a abrirse al comercio y al diálogo con el mundo occidental. Cuando llega la flota de Perry, compuesta por 2 vapores y 2 veleros, llega a la bahía de Tokio, siendo un evento que causó, se puede decir, gran impacto sobre la sociedad japonesa debido a la novedad de los barcos de vapor. Este impacto de la llegada de Perry va a marcar el fin de la política de aislamiento de Japón y va a abrir el camino para la modernización y la occidentalización pues de dicho país. Aquí todas esas se puede decir pues cosas que van abriendo al mundo pues las nuevas oportunidades y que van a ir marcando también que se vaya haciendo las teorías, porque ya en ese momento se estaban postulando la teoría de la evolución de Darwin, también conocida como el darwinismo, postura que las especies cambian pues gradualmente a lo largo del tiempo y a través de la selección natural. Esta teoría, que está basada más bien en las ideas de que los individuos con características ventajosas para su entorno viene más, tiene pues más probabilidades en sobrevivir, en reproducirse y transmitiendo pues esas características en sus descendientes. Darwin pues va a tener que tener una lucha pues inclusive hasta familiar, porque su esposa era muy devota y esto le va a ocasionar a él inclusive hasta úlceras, toda esa implicación social en la que va a tener repercusión y también en las implicaciones a niveles religiosos. Todo lo que va a tener pues toda esta situación va a tener pues caracteres muy específicos, porque también se va a desarrollar la teoría de Herbert Spencer, también conocida como la evolución social o el darwinismo social. Esta postura que la pues sociedad evoluciona pues casi de manera similar a los seres vivos, basado en estados simples o en estados más complejos y diferenciados. Esta teoría, que se basa en la idea de que la sociedad, al igual que la naturaleza, está sujeta en leyes evolutivas y que impulsan pues todo, se puede decir, ese progreso de adaptación, principalmente pues los puntos de la teoría de Spencer, es esa evolución social. Spencer creía que las sociedades se desarrollaban a través de un proceso o una evolución similar al de los organismos biológicos, donde pues la complejidad y la diferencia aumentaba pues con el tiempo. La analogía orgánica, Spencer utilizó la analogía de la sociedad, se puede decir como un organismo vivo, para explicar ese funcionamiento comparado pues con las instituciones sociales y con los organismos pues del cuerpo. Va a irse en cierta forma, pero aquí trae un trasfondo. Aquí quieren justificar en cierta forma el colonialismo, en el que se va a manejar como se puede decir ese
destino manifiesto, pues todas estas teorías que se van a ir dando y que va a ir justificándose las principales pues objetivos del colonialismo fueron el de proporcionar a Europa en cierta forma una salida de sus excedentes demográficos, un abastecimiento pues seguro de materias primas para su pues punjante industria, así como un mercado cautivo para la exportación, pues en cierta forma de esta. La justificación del colonialismo, que es esa situación en la que vamos a ir viendo cómo va a tener pues ciertos argumentos. Frecuentemente se justificaba el colonialismo mediante pues la ideología de la superioridad racial o civilizadora en cuestiones religiosas. Todo esto bajo argumentos de que llevan tanto el progreso y el desarrollo pues a una colonia, en el que vamos viendo cómo se va marcando pues todo ese eurocentrismo en el que en realidad eran situaciones de expander el imperio. América Latina pues ya se puede decir que pacificando, ya no hay problemas en toda esta situación y aquí se va a empezar a manejar como pues en cierta forma qué era lo importante y se empieza a visualizar que lo importante sería pues tener los poderíos del mar, de los océanos y que se tendría que formar una armada. ¿Para qué? Pues para controlar el mar y los dominios de los océanos, toda esta situación en la que los dos océanos que en determinado momento habían estado pues visualizándose ya, porque anteriormente todo lo que correspondía a la tierra, pues ya habíamos visto cómo todo ese avance del ferrocarril y que se va a ir haciendo pues todo ese, en cierta forma, ese bloqueo. Cuando nosotros vamos viendo cómo se va haciendo pues la, el nacimiento de nuevas naciones, en este caso Alemania, que va a surgir y que también tiene esa misma ideología de adueñarse de los mares. Teniendo toda esta situación y que vamos viendo que es tan importante cómo se va pues visualizando la geopolítica y que vemos que España eh, se va a empezar su decadencia, su agonía y que se revierte y que le quedan pues en cierta forma todas esas islas que van a empezar a manejar pues estos conceptos. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta que España pierde sus colonias, eh, en ultramar concretamente pues va a ser Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eso ocurriría en 1898 tras la guerra hispano-estadounidense. Ese evento conocido en cierta forma como el desastre del 98, esta derrota fue un duro golpe pues realmente para España, ya que se encontraba pues con una crisis política económica pues muy severa y que el contexto de la pérdida de las colonias, esta guerra hispano-estadounidense, con la excusa de proteger pues sus intereses de sus presidentes en Cuba, declaran la guerra a España en 1898. Tras una derrota naval, la flota española fue derrotada en la batalla de Cavite en Filipinas y en Santiago de Cuba. Toda esta situación en lo que habíamos visto en el Tratado de París, tras la derrota de España, que se vio obligada a firmar un Tratado de París que reconocía la independencia tanto de Cuba, que cedía Puerto Rico, Filipinas y Guayana estadounidense,
toda esta situación en la que pues vamos a ir viendo cómo Estados Unidos va a apoyar a Cuba y que va a empezar con todos estos conceptos. Ya habíamos visto que ya en esa época, como habíamos platicado, pues empiezan a hacer todo lo que pues va a hacer los corresponsales y que habíamos visto cómo se va haciendo a través de pues del periódico toda esa prensa amarillista y que va a ir haciendo pues en la que van a intervenir pues cosas muy importantes. Fíjense en que algo que aquí se va a empezar a ver como en Filipinas, que es una colonia española, las expediciones en esa época de Magallanes, en la que Sebastián Alcano va a hacer su llegada de esas expediciones a Sevilla, en la que ellos se asombran la cantidad de musulmanes que hay en Filipinas y que va a ir haciendo que tenga pues esa expansión tan grande. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo va a empezarse a desarrollar pues situaciones realmente conflictivas en la que va perdiendo pues España y que va a marcar pues toda esa pues se puede decir eh, separación tanto de todo lo que sería en esa época pues cosas tan importantes, todo lo que pertenece a Hawái, que fíjense en algo que era, pues se puede decir, muy importante porque todos esos países europeos van a empezar a tomar todas esas islas, ¿sí? Ya como bases, como para ir abasteciéndose en la trayectoria marítima que tenían, ocupaban las islas para abastecerse, pues, de lo que sería ya pues, abastecerse del combustible para poder seguir adelante. Van a ir tomando todas estas islas en lo que sería pues en esa época. Toda esta situación en la que nosotros vamos a ir viendo cómo va a irse formando también la pequeña Venecia, que más adelante sería Venezuela, y que se establecen ya sus límites. Aquí ya se va haciendo esa lucha con el Pacífico, Filipina y Puerto Rico, esa indemnización de guerra con la cual pues fue adquirida Puerto Rico, Estados Unidos, y que va a formar más adelante lo que en determinado momento Hawái sería la 50 estrella de Estados Unidos y que va a ir formándose pues todo eso. En 1898, cuando pierden sus colonias España, aquí ya se va viendo cómo en cierta forma va a estar amenazada. Ya pues Panamá, aunque todavía no está el canal, pero ya se visualiza toda esta situación. Aquí vamos viendo qué tan importante pues eran esos conceptos que se manejaban pues en esa época. Tanto Filipinas, Puerto Rico y Hawái son tres territorios que han compartido pues su historia compleja con Estados Unidos. Filipinas, después de ser colonia española, se independizó tras la guerra hispano-americana. Puerto Rico, también previamente una colonia española, se convirtió en un territorio no incorporado de Estados Unidos tras la misma guerra de Hawái. Por su parte, fue anexado a Estados Unidos después de un golpe de Estado en 1893. Filipinas, colonia española. Las Filipinas fueron una colonia española durante casi más de 300 años. La guerra hispanoamericana, tras la guerra hispanoamericana estadounidense, adquirió, pues se puede decir que todo el control
de las Islas Filipinas. La independencia después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos otorgó la independencia a las Filipinas y esto sería en 1946. Puerto Rico, que era también una colonia española, fue una de las colonias españolas que se convirtió en un territorio no incorporado a Estados Unidos tras la Guerra Hispanoamericana. Territorio no incorporado, pues a diferencia de otros territorios, Puerto Rico no ha sido incorporado como Estado. Estatus políticos que se manejan pues actualmente, Puerto Rico es un territorio no incorporado como un estatus político complejo, pues que sigue siendo objeto pues de todos estos debates en las que nosotros vamos viendo cómo también Hawái, estado independiente, Hawái fue un reino independiente hasta 1893, pues un golpe de estado llevó a ser anexo por parte de Estados Unidos. Anexión a Estados Unidos tras de ser anexionado, Hawái se convirtió en un territorio organizado de Estados Unidos y luego en un estado. El estado de la Unión de Hawái se convirtió en el 50 estado de la Unión en 1959, formando las 50 estrellas. Todas estas situaciones en las que vamos viendo toda esa guerra hispanoamericana de 1898 que se libró el día 1 de mayo en la bahía de Manila, donde la escuadra asiática del comodoro George Darwin va a derrotar pues a todas estas situaciones. En el año que perdió España a Cuba, a Filipinas y a Puerto Rico, las islas de la Filipina, de Cuba y de Puerto Rico continuaron perteneciendo a España hasta 1898 y Santo Domingo, actualmente la República Dominicana, volvió a integrarse transitoriamente en ella hasta 1865. España cede Santo Domingo a Francia, que va a ir haciendo lo que se iría convirtiendo pues Hawái y en estado y no Puerto Rico. El expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monden, insiste en que la estadía nunca fue pensada para la isla y que pues se puede decir que a diferencia pues de Alaska y de Hawái, con el Congreso consideró pues territorio incorporado y programado para esa anexión, tanto en la Unión desde el principio, tanto Puerto Rico se mantuvo no incorporado específicamente pues para evitar esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo es tan importante cómo va cediendo España a Puerto Rico a Estados Unidos para poner, pues se puede decir que ya fin a la guerra hispanoamericana entre Estados Unidos y España, y el día 10 de diciembre de 1898 se firmó el tratado donde tanto España le cedió a Estados Unidos las islas de Cuba, de Puerto Rico, de Guayana y de Filipinas. El tratado fue aprobado sin la participación de los representantes de los territorios pues invadidos. Todo lo que va a ir marcando y que va a ser toda esta, se puede decir, devastación provocada por una escasez mundial tanto de azúcar y una enorme demanda de productos desde Hawái. En consecuencia, los dueños de las plantaciones de caña de azúcar hawaianas comenzaron, pues se puede decir, a reclutar a los trabajadores desempleados, pero con experiencia de Puerto Rico. Eh, por eso, por lo que fueron tantos, tanto como Puerto Rico y Hawái involucrados, pues en este problema que hubo. El, ¿Qué significa lo que pasó realmente en Hawái? Lo que pasó, Bad Bunny
canta a Puerto Rico, de donde es natal, habla sobre la gentrificación y la privatización tanto de todos esos recursos naturales en este archipiélago que pues vivía. ¿Por qué Puerto Rico aún no es un estado? Puerto Rico sigue siendo, pues se puede decir que territorio de Estados Unidos, con un importante autogobierno interno, pero subordinado a la Constitución estadounidense en área como asunto, pues se puede decir exterior o defensa. Por esta razón no se considera un estado asociado de pleno derecho, ni en el derecho internacional ni en el derecho interno estadounidense. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a ir marcando pues todo lo que va a irse marcando de cosas, de eventos importantes, porque a veces preguntaremos por qué hablamos de España, por qué hablamos de Japón, por qué hablamos de todas estas islas tan importantes. Pues porque son acontecimientos de suma importancia que va haciendo la formación de todas esas estrellas estadounidenses en lo que va haciendo y que se va a reflejar en su bandera. Toda esta situación en la que nosotros nos pues vamos, se puede decir, nutriendo de todo este conocimiento, y que ya vimos como Alaska, que es la 49 estrellas, y Hawái las 50, va a ser todo un complemento de tener una comprensión más clara de lo que sería la expansión territorial en Estados Unidos. Que pasen un día muy agradable, y esto ha sido todo por hoy.